Los saludo con la paz del Señor. Amén. Puede tomar asiento. Dios la bendiga, iglesia. Amén. Los saludo con la paz del Señor. ¿Cómo está? ¿En victoria? No se escucha. ¿Está en victoria? 1, 2, 3, 4. 4 nomás. ¿Cómo está, iglesia? ¿Está en victoria? Amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Espíritu Santo. Día número 11 de ayuno. Amén. Peleando. Amén. Contra la carne. Fortaleciéndonos en el Espíritu. Amén. Esperando nuestra respuesta. Amén. ¿Cuántos creen que su respuesta está en camino? Amén. Viene la respuesta para cada uno. Y quería en este día tomarme un tiempo, amén, para poder orar, amén, por esta palabra. Te animo que ahí como estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar, Padre amado, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor, a presentar de este tiempo, Padre, esta palabra, Padre, que tú vas a entregar hoy, Señor. Te pido, Padre, que tú canceles, Padre, toda ciencia de hombre, Padre, toda palabra de la carne, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas. Y aún, Padre, que hoy no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Quería compartirles un pequeño devocional, amén, el cual hoy traje para compartir. Amén. El nombre se llama La consecuencia de la palabra. Y usted me va a acompañar en esta noche al libro de Isaías 54. Cuando usted lo tiene, iglesia, me dice amén. Isaías 54, versículos 10 y 11. ¿Lo tiene ahí, iglesia? Amén. Isaías 54, versículos 10 y 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, pero dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11, ¿me sigue, iglesia? ¿Qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Decirle que está a tu lado, su palabra no vuelve vacía. Y seguimos, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Quiero que le vuelvas a decir otra vez a que está a tu lado, su palabra no vuelve vacía. Amén. Y si vemos, yo a este mensaje le puse la consecuencia de la palabra, porque si vemos muy bien, Dios habla en muchas partes, amén, de nuestras vidas, muchas veces, primeramente a través de su palabra, amén, nos ha dejado, amén, muchas, yo creo que ordenanzas por medio de su palabra. Muchas veces el Señor ha hablado para bendecir, en otras para maldecir, en otras para corregir y en otras para consolar. ¿Estamos hasta ahí? Jeremías 1 dice la palabra de Dios, amén, que Él va a hablar para plantar y para edificar, pero también para arrancar y para destruir. Amén, su palabra habla de muchas maneras, como en Deuteronomio 28, 2, amén. Quiero que me acompañe ahí. Deuteronomio 28. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Si algo entendemos por medio de Dios es que Él tiene planes de bien y no de mal. Jeremías 29, 11, si quieren ponerlo acá en pantalla para que no lo busquemos. Amén. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darlos el fin que estás esperando.
Amén. Si algo entendemos por la palabra, es que Dios siempre va a hablar. Amén. Dijimos, para bendecir, para maldecir, para corregir y en otras para consolar. ¿O no es así? Nos bendice por medio de la palabra muchas veces. Vemos que Jesús se acerca a una higuera y le dice, nunca más haya en ti frutos. La maldice. ¿No nos dice Deuteronomio 28 que si no escuchamos su voz, las maldiciones nos van a alcanzar? En otros momentos vemos donde la palabra de Dios nos habla para corregir y en otros momentos para consolar. Pero el fin de Dios en todas las veces que nos habla es hacernos el bien. Porque Él tiene planes de paz y no de mal para darte el fin que estás esperando. Quiero que le digas al que está a tu lado, Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que estamos esperando. Una palabra de Dios puede cambiar toda tu historia. En Génesis, en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice que Él comenzó a hablar y todo se comenzó a formar. Él comenzó a hablar y todo se comenzó a ordenar. Él comenzó a hablar y todo se comenzó a crear. Una palabra de Dios nos puede hacer avanzar, nos puede detener para examinarnos y hasta muchas veces puede cambiar el rumbo de tu vida. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 19. Muchas veces la palabra de Dios nos inyecta esa fe que nos hace falta para seguir avanzando. Pero muchas veces la palabra del hombre nos hace retroceder. Muchas veces la palabra del hombre nos hace dudar. Y hasta en esta historia te voy a mostrar cómo la palabra de una persona, si no estamos conectados a Dios, nos puede arruinar. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Todos conocen la historia de Elías, cuando en el monte Carmelo hace descender fuego. ¿Conoce esa historia, iglesia? Pero esto habla al día siguiente. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, me hagan dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, esto es de un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Te hablé de lo que puede provocar la palabra de Dios. Dijimos que es para bendecir. Dios la usa para maldecir. Dios lo usa para corregir y también lo usa para consolar. Amén. Y muchas veces nos olvidamos en el estado en el cual estamos y cómo dependemos de ella. En esta situación Elías estaba pasando por una amenaza, una palabra de amenaza estaba en su contra. Pero en un momento él se olvidó del poder de Dios, de las promesas que Dios tenía para su vida. Amén, este hombre podía orar y hablar y fuego descendía del cielo. Pero en el momento de la amenaza, él se olvidó del poder de Dios. Él se olvidó de la palabra de Dios. Y suele suceder que a nosotros muchas veces en circunstancias, en procesos, en pruebas, comenzamos a dudar y nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Le ha pasado, iglesia? Quizás no fue una amenaza de muerte lo que vino a tu vida, pero quizás fue un diagnóstico médico.
Quizás fue la palabra de un médico, que quizás tu salud no es tan importante, pero para vos como tu salud, tu vida es importante, comenzás a dudar y te olvidás que por su llaga fuimos curados y sanados. ¿Cuántos dicen amén? Quizás es una amenaza, no sé, de divorcio, una palabra de separación de tu cónyuge. Y muchas veces en el problema dudamos de que de lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero hoy yo te vengo a animar a que puedas creer en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Podemos ver en Elías que en el momento de la amenaza dice que se frenó y se recostó bajo un enebro. Y ahí debajo del enebro es donde ocurre la muerte, porque en ese momento dice que él deseaba morirse. Quizás no estaba muerto en vida, pero por dentro ya se estaba muriendo. Y muchas veces cuando vienen amenazas a nuestras vidas, comenzamos a dudar del poder de Dios. Nos olvidamos, amén, de la palabra de Dios, la cual nos vuelve vacía. Y cuando nos olvidamos que no vuelve vacía, comenzamos a pensar que fueron simples palabras. Amén, que fue un momento de emoción. Elías se estaba moviendo por emociones en ese momento. ¿Cómo puede ser que un hombre que vio descender fuego del cielo, un hombre que le decía al cielo, ciérrate, y se cierra, un hombre que decía, hoy va a llover, y ese día comenzaba a llover, un hombre que podía ver lo sobrenatural de Dios, un nivel más allá? Amén, porque hermanos, nosotros hemos visto milagros, hemos visto sanidad, hemos visto lo imposible volverse posible, pero no hemos visto ese fuego descender del cielo. ¿Cómo puede ser que un hombre que había visto fuego descender del cielo, una amenaza de muerte de un simple mortal, de una persona, lo había amenazado? Y hay muchas veces gente que se encuentra así como Elías, debajo del enebro, pensando en esa amenaza que llegó a tu vida, esa quizás carta de documento que llegó a tu casa, quizás esa deuda la cual hoy te está persiguiendo y no sabes cómo saldarla. Y podemos ver en la vida de Elías que él estaba debajo del enebro, y yo quiero que me acompañen en el versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó ¿qué? Dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Había un ángel que se le había aparecido. Había algo sobrenatural que estaba aconteciendo a su lado, pero por causa del temor, por causa del miedo, estaba dormido y no podía ver el poder de Dios a su favor. ¿Te ha pasado estar en esa situación debajo del enebro? Pero gloria a Dios que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida, para darnos el fin que estamos esperando. Gloria a Dios que la situación que estamos viviendo en este momento no es tu fin. Decirle al que está a tu lado, no es tu fin. Porque la palabra de Dios no volverá vacía, dice. En el enebro, ahí es donde se cayó el ministerio de Elías. En el enebro fue donde Elías perdió la fe, donde perdió la estabilidad. Porque cuando perdemos la estabilidad espiritual, comenzamos a caer. Porque ya no nos movemos como un hombre espiritual, nos movemos como un hombre emocional. Porque cuando estamos conectados a la palabra de Dios, cuando estamos buscando de su presencia, cuando estamos menguando para que Él crezca, comenzamos a parecernos a Él. Muchas veces, cuando estamos en la situación de Elías, no hacemos hasta caso a los consejos de las personas que nos quieren y quieren el bien para nosotros también. Elías no podía escuchar la palabra del ángel, dice que él se dormía. ¿Y quién es el ángel de la iglesia en Apocalipsis? Se refiere a los pastores. ¿Cuántas veces, muchas veces no podemos recibir un consejo de nuestro pastor porque estamos atormentados por esa situación, por ese problema?
Y no te estoy hablando solo de una deuda, sino puede ser una situación que te causó enojo, una falta de perdón que puede estar quizás ahí tocando tu corazón, una rebeldía, una corrección. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en esa situación? Pero yo te animo que en estos tiempos puedas creerle a la palabra de Dios, la cual nos vuelve vacía. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Dice la palabra de Dios. Amén. En el libro de Salmos 119, versículo 130, si quieren ponerlo acá. Salmo 119, versículo 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué lindo saber que Dios, con su palabra dijimos que bendice y también maldice, que con su palabra corrige y también consuela. Y con este salmo Dios nos dice que nos viene a corregir, nos viene a sacar de nuestra comodidad. ¿Cómo te das cuenta que una persona está buscando de la presencia de Dios porque sale de su comodidad? Porque esa persona comienza a pedir perdón, porque esa persona comienza a humillarse, porque esa persona no busca el aplauso de los hombres, sino busca la aprobación del cielo. ¿Cuánto puede darle un fuerte aplauso a Dios? Y el motivo de este mensaje es que puedas entender dos cosas. Una, Dios está hablándote en todo momento. Nos habla a través de su palabra, dijimos. Nos habla a través de los ángeles que ha dejado. Nos habla a través de un devocional de un hermano que quizás está haciendo la oración en la radio. ¿A cuánto no le ha pasado? Pero qué importante que podamos escuchar a Dios. Porque Deuteronomio 28 decía que si escuchábamos la voz de Dios, las bendiciones nos iban a alcanzar. ¿Cuándo quiere que las bendiciones los comiencen a alcanzar? Te puedes encontrar en dos distintas dificultades. La Biblia habla de dos tormentas muy parecidas. ¿Cuántos conocen las tormentas que se levantó en el barco de Jonás? Y luego por otro lado tenemos la tormenta que se le levanta a los discípulos. Y son quizás la misma situación, pero es Dios hablando de manera diferente. Si te encuentras en la tormenta de Jonás, podemos leer en la palabra de Dios que dice que Dios levantó una tormenta con Jonás. ¿Por qué un Dios de amor estaría levantando una tormenta en contra de un barco? Es que Dios te ama tanto que si tiene que llamarte la atención lo va a hacer de cualquier manera. Si tiene que levantar un problema familiar, lo va a hacer. Si tiene que levantar una deuda, lo va a hacer. Si tiene que levantar una enfermedad, lo va a hacer. Porque es que nos ama tanto que nos quiere cerca y no lejos. Decirle al que está a tu lado, Él te quiere cerca. Él te quiere cerca, amada iglesia. Pero muchas veces cuando nos va bien, estamos tan empachados de las bendiciones que no nos damos cuenta de la necesidad que Él quiere. ¿Cuál es la necesidad? Dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Dice que Él está anhelándonos celosamente. ¿Cómo puede ser que tengamos tiempo para ver un partido, pero no tengamos tiempo de venir a la iglesia? ¿Cómo puede ser que te pongas un horario para ir al gimnasio, pero no tengas tiempo para venir a la oración? ¿Cómo puede ser que tengas tiempo para pasar a visitar a fulano o mengano, pero no tengas tiempo para orar y para buscar de su presencia? Y me ha pasado, hermano, me ha pasado tiempo de empacharme con las bendiciones y ya decir, bueno, ya está, soy una persona más. No, Dios no te creó para que seas una persona más en este mundo. Dios te creó para que seas una señal. Dios te creó para que seas un portador de su presencia. Dios te creó para maravillas, para milagros, para sanidades, para que seas un intermediario del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te creó para que estés calentando una silla.
Tienes dones, tienes talentos, hermanos, levántate. Porque si no, Él se va a levantar. Levántate, porque si no, Él va a levantar esa tormenta. Y me ha pasado, hermano, quizás una semana, 2 semanas sin venir a la reunión. Y estaba un mensaje de mi pastor ahí diciéndome: no te vi ayer en la reunión, hijo, no te vi al final cuando saliste del trabajo, no te vi. Y yo decía: me está mandando de lástima. No, era Dios hablando a mi vida, diciéndome: no te alejes, porque se puede levantar una gran tormenta. Decirle a que está a tu lado: se puede levantar una gran tormenta. Hoy me va a ayudar a predicar, amén. Se puede levantar una gran tormenta. Pero qué importante que hoy podamos entender y podamos examinarnos y decir: ¿estoy como Jonás o estoy como los discípulos? ¿Estoy como Jonás o estoy como los discípulos? Porque si estás como Jonás, hermano, Dios va a levantar esa tormenta para llamarte la atención. No va a ser para muerte, va a ser para que vivas. ¿Cómo identificar si estoy en la tormenta de Jonás? La palabra te va a traer en comodidad. Alguien que está siguiendo la palabra, dijimos que sale de la comodidad. Comienza a hacer lo que el hombre no quiere hacer, que es doblegar su carne, que es pedir perdón, que es humillarse, que es pasar más tiempo aquí que pasar más tiempo allá afuera. Porque una persona una vez me dijo: tantos días en la iglesia, tantos días de reuniones, te va a hacer mal, se te va a terminar la vida. Hermano, 2 semanas allá afuera y te puedo asegurar que no hay vida, hay muerte. De lo contrario, él dijo: mejor es un día en su casa que 1000 días allá afuera. Hay una solución si estás en la tormenta de Jonás. Jonás no le dio solución a esa tormenta y lo lanzaron del barco. Y dice que Dios había preparado un gran pez, tremendo. Porque aún así Dios le seguía dando oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Yo estaba sentado ahí y decía: grande es tu gracia, Señor. Porque no merezco nada. Porque no merezco servirte. Porque esta salvación tan grande que tú me has entregado no la merezco. Porque si me tocaba a mí subir a esa cruz del Calvario para dar mi vida, yo iba a poner mis quejas, iba a decir: no, porque hoy estoy cansado, no, porque no quiero, no, porque tengo toda una vida por delante. El ministerio de Jesús terminó a los 30 años. Tenía toda una vida por delante él, pero renunció a esa vida para dártela a ti. Renunció a su comodidad para dártela a ti. Renunció a ese momento que quizás no tenía que pasar dolor, pero lo sufrió y lo pasó por ti. Grande es su gracia. Y me fui un poco del tema, pero quiero decirte que Dios tiene oportunidades para darte. Pero tarde o temprano dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Me quiere decir que en algún momento se termina ese amor y comienza el fuego consumidor. Pero Él es tan bueno, hermano, que nos da el tiempo para arrepentirnos. Si yo hubiese hecho caso, un ejemplo de esa vez, cuando el ángel de la iglesia me había dicho: no te corras, no te corras, no te corras, hubiésemos ahorrado muchos desastres, hermano. Se lo puedo asegurar. Pero aquí estamos, porque grande es su misericordia. Y dice que había un pez preparado para tragar a Jonás. Y dice que ahí, en el vientre del pez, él comenzó ¿a qué? A orar. Y la única salida para salir del pez, hermano, es el arrepentimiento. Porque a un corazón constrito y humillado no despreciará el Señor. Si hoy te encuentras en esa tormenta y quieres salir adelante, arrepentimiento. El que confesare sus pecados le serán perdonados. Y yo seré fiel y justo, dice, para limpiarlos de toda inmundicia. Si fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él te perdona, hermano. No te estoy dando una licencia para pecar. Pero si de algo estoy seguro, amén, es que si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.
Marcos 4, versículo 35. Lo animo a que pueda acompañarme. Habla de la otra clase de tormenta que te cuento que se puede levantar. Y hablamos de la tempestad que se le levanta a los discípulos. Marcos 4, versículo 35. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Dice, ¿lo tiene ahí? Marcos 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó, ¿qué? La noche, cuando se empezó a poner todo oscuro. Cuando las cosas estaban complicadas, dice, les dijo, pasemos del otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Versículo 7, ¿qué dice? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué dijimos al principio? Que Dios tiene planes de bien, de paz y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Podés estar en la tormenta de Jonás, o podés estar como los discípulos, que dejaste todo, que estás todo el día haciendo lo posible y negándote para servirlo, pero aún así se levanta una tempestad. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? No me escapo de las tormentas. Pero es que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. De un lado o de otro vas a tener problemas igual. Pero dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Es que las cosas cuando estamos en Dios son diferentes. Son ligeras. Él dijo, llevad mi yugo porque ligera y liviana es mi carga. Y nos encontramos un Pedro que toda la noche había estado pescando. Y eso representa cuando muchas veces hacemos las cosas con nuestra fuerza. Pero qué lindo, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque dice que se acercó Jesús y le dijo, Pedro, boga mar adentro. Señor, pero toda la noche he estado pescando. Pero en tu palabra, dice, echaré la red. Y dice que cuando... Usted ya sabe la historia. Cuando echó las redes, dice que la barca comenzó a rebalsarse de la abundancia que Dios tenía para él. ¿Por qué? Porque había sido obediente. Hay bendición en tu obediencia, hermano. Hay bendición en tu obediencia. Y dice que estaban pasando por esa tormenta, pero ellos tuvieron que levantar a Jesús. Y dice, versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué lindo, hermano, cuando nos levantamos y llamamos la atención de Jesús. Qué lindo, hermano, cuando estamos pasando por un problema, pero no menguamos en nuestro servicio, no menguamos en la oración, no menguamos aún en nuestro compromiso con Dios, porque es ahí cuando comenzamos a llamar su atención. Porque es ahí cuando comenzamos a levantarlo. Y Él se levanta también y hace gran bonanza esa deuda. Manda a enmudecer esa enfermedad. Esa sentencia que está sobre su vida se cancela. Pero no seamos como Elías. No nos acostemos debajo del enebro, porque si no vendrá muerte sobre nuestra vida. ¿Me voy explicando? Tenés dos opciones. O te acostumbras y decís, es lo que me tocó, y te echás a morir como Elías. O seguís avanzando como los discípulos. Lucas 24, versículo 1 y 2. Habla de la historia cuando Jesús había sido ya crucificado y ya había sido sepultado. Lucas 24, versículo 1 y 2. Amén, usted lo va a leer conmigo, iglesia. Dice, y el primer día de la semana, muy de qué, de mañana, vinieron al sepulcro, fueron a las tumbas, trayendo las especias, ¿qué? Aromáticas que habían preparado. Y yo quiero que se detenga ahí, iglesia. En esos tiempos los perfumes era lo más caro que había, ahora también. Pero en esos tiempos era de muchísimo valor.
Y yo puedo ver que estas mujeres tenían una promesa muerta, porque Jesús había sido crucificado. Y en ese tiempo ellos se mantenían firmes de que Él era el Mesías, que Él era la promesa que se le había entregado al pueblo. Pero aunque esa promesa se había muerto, ellos seguían perfumando la tumba. Y esta palabra hablaba a mi vida y decía, ¿cuántas promesas muchas veces ya damos por muerto? ¿Cuántas promesas ya vemos canceladas? La vemos lejos, la vemos ahí y decimos, Dios se olvidó de mí. Pero estas mujeres dijeron, voy a seguir pagando un precio. Seguían gastando de lo de ellas para poder perfumar esa promesa que estaba muerta. Y dice, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Lo que estaba muerto había resucitado. Al que daban por muerto había resucitado. Y yo decía, qué sorpresa para estas mujeres, porque aunque no veían nada, ellos seguían yendo a la tumba. Yo te animo a que no importa la promesa que tengas, qué tan lejos te veas, sigas pagando un precio, sigas viniendo a la iglesia, sigas congregándote, sigas creyendo en Él. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él hará. Te animo a que te puedas identificar en esta noche y puedas examinarte y decir, ¿en cuál tormenta me encuentro? ¿En la tormenta que levantó el Señor para llamarme la atención? ¿O en la tormenta en donde yo me tengo que levantar a llamar la atención del Señor? Estamos en 21 días de ayuno, iglesia. Amén. Y yo creo que mi respuesta viene en camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que su respuesta viene en camino? Levante su mano y tómelo. Amén. Levante su mano y crea. Amén, mi respuesta viene en camino. Sigamos pagando un precio, sigamos comprando perfumes aromáticos y perfumando el trono de la presencia de Dios, porque no sabes qué puede pasar. Dice que María, dice que quebró el alabastro para perfumar los pies de Jesús. Y dice que la casa fue llena del perfume. No sea cosa que tu casa sea lleno de la presencia de Dios. Y toca a tu esposo, toca a tu esposa, toques a ese hijo que tanto estás orando, toques esa enfermedad que estás esperando que desaparezca, toque tus finanzas. No sea cosa que el perfume inunde toda tu vida. Sigamos pagando un precio. Den un fuerte aplauso a Dios. Quería compartirte en Mateo 8:5 para terminar. Dice la palabra de Dios, Mateo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo lo que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo, hermano. Que podamos tener la fe de este centurión y decir, Señor, solo suelta la palabra y el milagro va a ser hecho. Solo di la palabra, Padre, y mi criado sanará. Solo di la palabra, Padre, y mi matrimonio se va a restaurar. Solo di la palabra y esa puerta de trabajo se va a abrir. Solo di la palabra. Porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Te animo a que puedas seguir creyendo y confiando en que su palabra no volverá así. Dios lo bendiga, iglesia.